Vamos a comenzar el acto. Buenas tardes, en primer lugar. Señor alcalde, delegado de Cultura del Servicio de Ayuntamiento de Écija, yo soy más señores académicos, representantes de la Real Academia de Córdoba, señoras y señores. Disculpen, en principio mi voz no es que no me acerque al micrófono, pero es que tengo faringitis y por eso tengo el tono un poquito más bajo. Intentaré que se me oiga lo mejor posible. En principio agradecemos de antemano la presencia de todos ustedes en este acto que tiene lugar hoy, jueves 30 de marzo. Esta nueva sesión pública que nos reúne en esta ocasión para ser partícipes de la disertación que el doctor Pollato Sánchez nos ofrecerá sobre un tema que hará posible que el séptimo arte se introduzca como temática en las conferencias que ofrece esta nuestra academia. No es otro nuestro deseo, sino el de ir presentando a la sociedad écijana un amplio abanico de temas, como amplio es el espectro de la cultura dentro de la ciencia, las bellas artes y las buenas letras, dictado por personas de reconocido prestigio dentro de su correspondiente ámbito de conocimiento. Bueno, sin más dilación, vamos a pasar a continuación a presentar al conferenciante, que bueno, voy a ser yo el presentador, de manera que me voy a levantar y me voy a acercar a la pila a realizar esta presentación, ¿de acuerdo? Dentro de 4 meses se conmemorará el 40 aniversario de la muerte de Luis Buñuel Portolés, calandrino universal y cineasta español reconocido como uno de los más grandes e influyentes de la historia del cine. No es este evidentemente el motivo que nos concita, pero sí la casualidad de la cercanía de esta efeméride nos servirá para recordar la figura y sobre todo la obra de este gran creador del siglo XX que ha hecho y seguirá haciendo correr ríos de tinta sobre su figura y su obra. A Buñuel le tocó vivir unos tiempos convulsos, pero de increíble actividad creativa, en los que las desdichas parecían ahogarse en la efervescencia cultural. Desde su formación, cuando se instala en 1917 en la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde conoce a Federico García Lorca y a Salvador Dalí, a la posterior etapa de entreguerras con su traslado a París en 1924, entonces el Centro Mundial del Arte por aquel tiempo, donde trabaja como asistente del cineasta Jan Epstein, hasta el estreno en 1929 de su primera película, Un perro andaluz, cuyo guión escribe Dalí. Surrealismo en estado puro. Y a partir de ahí, una larga y fructífera trayectoria. Pedro Pollato es uno de los autores que más ha escrito y estudiado la obra de Buñuel desde que comenzara a preparar su tesis doctoral. Una tesis que tituló El cine de Buñuel, fotografías que se suceden vernacularmente, análisis textual de un perro andaluz, él, Viridiana y ese oscuro objeto del deseo. Leída con enorme éxito en la Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección del doctor don Jesús González Requena. Y ya en ella se anuncia una de las grandes virtudes de nuestro conferenciante, el análisis fílmico, es decir, resolver el problema hermenéutico del texto fílmico aplicando una determinada metodología que garantice y asegure la entidad cualitativa del análisis. Aumont y Magritte consideraban el film, y cito textualmente, como una obra artística autónoma susceptible de engendrar un texto, el análisis textual, que ancla sus significaciones sobre estructuras narrativas, análisis narratológico, sobre aspectos visuales y sonoros, análisis icónico, y produce un efecto particular sobre el espectador, el análisis psicoanalítico. Así trabaja Pedro Pollato, así consigue realizar la lectura y análisis de las imágenes para ofrecer al lector una interpretación de las mismas que nos haga repensar lo que vemos, lo que percibimos y que nos descubra el verdadero significado que el autor ha querido transmitirnos con su obra. Es desentrañar, en definitiva, ese acto de comunicación en el que el emisor ofrece al receptor un mensaje que este último debe interpretar. Decían Gómez y Marzal que para analizar un film no es suficiente verlo. La relación que se establece con el objeto en cuestión requiere una aproximación en profundidad
que obliga a revisitarlo hasta llegar a sus resortes mínimos. Y es en ese ámbito en el que se centra uno de los libros del doctor Pollato más interesantes desde el punto de vista didáctico, publicado en 2016, titulado Introducción a la teoría y análisis de la imagen focinematográfica. Bien, yo conocí a Pedro allá por el año 1997, cuando inició su vinculación docente con el área de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba. Una vinculación que se debió, por supuesto, al cine y a la introducción de este como parte de los programas de la licenciatura de Historia del Arte, cuando se incorpora la asignatura de cine español como optativa para los cursos cuarto y quinto, impartiendo desde entonces su magisterio. Más adelante, con la implantación de los grados universitarios, se fueron sumando nuevas asignaturas, como fueron en el plan de 2010 la denominada Historia, Formas y Movimientos del Cine, o las vanguardias cinematográficas, Filiación, Fronteras y Ecos. Unas asignaturas que Pedro conoce bien por haberlas impartido durante años y en las que habría que sumar todas las concernientes a cursos de doctorado y máster. Por otro lado, algo muy destacable es la formación interdisciplinar que a lo largo de sus estudios realizó nuestro conferenciante, así como el desarrollo de su carrera docente. En 1978 se licenció en Ciencias Químicas en la Universidad de Extremadura, ejerciendo como profesor de Física y Química en institutos de enseñanza media. Su interés por el cine le llevó a diplomarse en Cinematografía por la Universidad de Valladolid en 1991, siendo este, a partir de entonces, el leitmotiv de su vida intelectual y docente. Tras su primera etapa como profesor asociado de la Universidad de Córdoba, consiguió en el 2000 una plaza en Comisión de Servicios, lo que le permitió una dedicación exclusiva a la docencia e investigación, obteniendo en 2004 la plaza de profesor titular con la que quedaba vinculado definitivamente al alma mater cordobesa. Durante esta etapa estuvo como profesor invitado en diversas universidades de España, de Estados Unidos, Francia e Italia. La culminación de su cursus honorum universitario llegó finalmente con la obtención de la cátedra en Historia del Arte en octubre de 2017. Sin embargo, esta vinculación docente pronto se vería acompañada también por la de gestión y administración, tanto educativa como científica, ya que desde 2009 a 2014 ejerció como secretario de departamento. Un importante hito fue la creación en 2010 del máster universitario en cinematografía, el cual puso en funcionamiento, organizó y gestionó hasta 2020, dando durante estos 10 años todo lo que un docente e investigador puede dar y algo más hasta convertirlo en un referente en los estudios de máster en cine en España. A partir del curso 2014-2015 fue director del Departamento de Historia del Arte, Arqueología y Música, cargo que con paso firme y decidido, así como comprensivo y acertado, ejerció hasta 2021. Esta vocación de gestión le llevó igualmente a ser elegido miembro del claustro de la Universidad de Córdoba, miembro del Consejo de Gobierno y de la Comisión de Política Departamental, así como miembro de la Comisión de Cultura. Algo que siempre he admirado de Pedro ha sido su saber hacer a la hora de crear escuelas. Y esto lo digo con total conocimiento de causa, ya que a lo largo de estos años he visto cómo ha sido capaz ya no solo de formar a futuros licenciados y graduados, sino de inculcar una forma de trabajar, una metodología y unos principios que han dado sus frutos en la formación de un equipo de trabajo que, integrado en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Córdoba, hoy día cuenta con profesores titulares, profesores contratados doctores, profesores ayudantes, profesores asociados y, lo que es más importante, un buen número de becarios con el deseo de hacer carrera universitaria. Un trabajo cimentado desde su cátedra, pero también desde la dirección de su grupo de investigación, Historia, Teoría y Análisis de Cine, lo que le ha llevado a dirigir una decena de tesis doctorales, entre ellas particularmente hago mención a una dedicada a la filmografía francesa de Luis Buñuel, así como una casi cuarentena de trabajos necesarios para la obtención del diploma de estudios avanzados y trabajo fin de máster. Otro de los aspectos que me gustaría destacar es que todo ello también ha sido posible por su propósito y empeño en la creación de un nuevo grado universitario denominado Cine y Cultura, el cual comenzó su andadura en el curso 17-18, ofertándose de forma pionera a partir de 2019 también en modalidad online. Su encomiable labor investigadora, por otro lado, se ha plasmado, entre otros, en la creación como investigador principal
De los proyectos, voy a enumerar algunos de ellos: la reconstrucción de las políticas agrarias, ganaderas y forestales a través de la producción documental del Ministerio de Agricultura, 1914-1975, proyecto I+D del Ministerio de Economía y Competitividad, la obra cinematográfica del Marqués de Villalcázar, 1934-1966, la contribución de José Neches al documental agrario español del franquismo, 1945-1976, y otro denominado Documentales agrarios y nacionalidades, estudio comparado de las producciones de los Ministerios de Agricultura de España, Francia e Italia. Aunque ya he hecho referencia a algunos de ellos, el listado de libros, capítulos, artículos, reseñas y prólogos, comunicaciones a congresos, conferencias y seminarios es tan amplio que resulta imposible siquiera repasarlos en el reducido tiempo del que disponemos. Solamente me voy a centrar en destacar los relacionados con el contenido de la conferencia de hoy, para que de esta forma hacerles partícipe de la talla intelectual y de conocimiento que Pedro Pollato tiene sobre Luis Buñuel y su obra. En cuanto al libro, les comento: en 2008 se publicó la segunda edición corregida aumentada del título Las imágenes cinematográficas de Luis Buñuel, publicado en Valladolid en primer lugar en 1998. En 2001 se publicó en Madrid El cine de Buñuel, fotografías que se suceden vermicularmente. En 2011 el tercer libro se dedicó y se tituló El sistema estético de Luis Buñuel, publicado por la Universidad del País Vasco. Como capítulos del libro podemos encontrar títulos como Del montaje en Viridiana, hachazos; Las urdes, tierra sin pan, como fuente iconográfica buñueliana; Surrealismo y feísmo, en la Dor, Viridiana también; Padre Nuestro y su construcción a partir de un diálogo con Viridiana. Es decir, un cúmulo de trabajos en torno a la obra fílmica del autor, del cineasta que hoy nos trae en cuestión. Además de todo esto, y por no cansaros, mencionaré algunos otros títulos de intervenciones suyas en prólogo del libro o en congresos, como por ejemplo Una nueva luz sobre Buñuel, El mito de Carmen en la escritura buñueliana, Tierra sin pan, venero de la imagen, pulsión buñueliana, etcétera, etcétera. Para concluir, solamente me gustaría decirle a Pedro Pollato y a todos los que están aquí presentes que es un hombre sabio en su materia, con un gran bagaje en el mundo universitario y maestro para sus discípulos. Pero no ha olvidado nunca la afabilidad, el cultivo de las relaciones humanas, lo que le convierte en una persona cercana y que valora y cuida enormemente la amistad. Es un gran lujo para esta Real Academia contar hoy con su presencia y poder entender a través de sus análisis más y mejor a Buñuel tras el tamiz aplicado a Viridiana. Creo que desde hoy la veremos con otros ojos. Disfrutemos, por tanto, de la presencia y lección del doctor Pollato Sánchez. Gracias. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Excelentísimo señor presidente, ilustre cuerpo académico, amigos, señoras y señores. La verdad es que uno se siente abrumado después de esta presentación. Sin duda, yo creo que la más amplia que han hecho de mi currículum y que me ha recordado algunas cuestiones que yo tenía ya casi olvidadas. No sé de dónde ha sacado tantos datos, pero lo cierto es que ha hecho un recorrido detallado de mi trayectoria, que es una trayectoria normal y corriente, ¿no? Bien, quisiera comenzar agradeciendo muy especialmente al presidente de esta corporación, el ilustrísimo señor académico numerario don Clemente López Jiménez, el haberme invitado a impartir esta conferencia en un acto que considero se dirige tanto a mi persona como a la cultura cinematográfica. Él ha planteado que esta institución se abre también al cine y eso es de agradecer. Cultura cinematográfica que, como ya ha quedado meridianamente claro, es mi especialidad académica en la universidad. Antes tuve otro recorrido, también señalado aquí,
y muy honroso por mi parte, que fue como profesor de física y química en los institutos de bachillerato. Esa cultura cinematográfica que ahora trabajo y que, como se ha dicho aquí, tiene en Luis Buñuel a uno de sus principales valedores. Y precisamente a Luis Buñuel quiero rendir homenaje esta noche a través de una disertación sobre una de sus obras, yo creo que más personales y más controvertidas. La película Viridiana, que Buñuel realiza en España los primeros meses del año 1961. Viridiana estaba llamada a convertirse en buque insignia, en bandera de un nuevo cine español que se quería entonces moderno y abierto al exterior. Pero su prohibición inmediata, al ser tachada de irreverente por el Vaticano, tras triunfar en el Festival de Cannes de 1961, dio al traste con esta pretensión. Solo pudo ser estrenada en España 15 años después, más de 15 años después, en 1977, lo que impidió una influencia directa de la película en el cine español de entonces, a la vez que supuso la terminación de Uninci, que era una productora que había contribuido en no poca medida a abrir las ventanas del cine español de los años 50. En el Festival de Cannes del año 1960, Pere Portabella, que estaba allí como productor de la película Los Golfos, de Carlos Saura, un director español que acaba de fallecer, habló a Luis Buñuel, que también estaba en Cannes, donde había acudido a presentar una película suya titulada La joven, de la enorme importancia que tendría el que dirigiese una película en España. España, que por entonces tenía una producción cinematográfica abundante, pero que carecía de una personalidad de reconocido prestigio. La reacción de Buñuel a la oferta que le hace Portabella no fue muy entusiasta, confesándole que estaba realmente cansado, ya tenía 61 años, y que no quería empezar de nuevo, que era ya demasiado viejo para empezar de nuevo. Pero meses más tarde, el propio Buñuel escribe una carta a Portabella para hablarle de un guión, el guión de una película que se llamaba Viridiana, que si bien la estaba preparando como una producción mexicana, era una película que él consideraba muy adecuada para España. En realidad esto vino motivado porque Gustavo Alatriste, que iba a ser el productor mexicano de Viridiana, había manifestado al propio Buñuel su deseo de que por motivos personales, entonces se estaba divorciando de su primera esposa, el divorcio estaba mal visto socialmente en México, a la vez que le estaba suponiendo unos gastos, lógicamente, habla entonces a Buñuel de que tiene interés en que la película se haga en España. Buñuel, como digo, contacta con Portabella y dicho y hecho. En diciembre de ese mismo año, en 1960, Uninci presentaba ya el guión a la Junta de Censura y Buñuel, que ya se había instalado en Madrid, estaba preparando el equipo artístico y técnico de la película. Todo iría muy rápido, el rodaje comenzó 2 meses después y al cabo del tiempo Buñuel reconocería que esa película, pasando luego lo que pasó, era una película en la que había trabajado con total libertad. La película finalmente fue fruto de una coproducción entre Fil 59, que era la productora de Portabella, y Uninci, encargándose Uninci de todos los trámites administrativos con el fin de evitar algunos problemas que podían venir derivados de los que Portabella arrastraba con las autoridades españolas y que no veían con buenos ojos las películas de este productor. Arrastraba problemas, por ejemplo, con la propia Los Golfos de Saura o El Cochecito. Por su parte, Gustavo Alatriste, que era el productor mexicano que en principio iba a producir la película en exclusiva,
aportaría el dinero necesario para que la realización de Viridiana llegara a buen puerto, dado que, como él había impuesto como condición, Silvia Pinal, que era la mujer con la que iba a casarse y que entonces era una actriz de revistas a la que nadie conocía, iba a encarnar nada menos que a la protagonista principal de la película. La Dirección General de Cine, a cuyo frente estaba entonces José María Muñoz Fontán, tenía un interés muy especial en que Viridiana representara a España en el Festival de Cannes, por lo que ello suponía de apertura de ventanas del cine español de entonces. Pero la película no estaba terminada cuando empezó el festival. Buñuel se había llevado el copión a París para hacer allí las mezclas de sonido, que finalizaron solo 5 días antes de que acabara el festival. Por tanto, no había tiempo para mandar la película a Madrid, que la revisara la comisión seleccionadora de películas y que luego se mandara a Cannes. Por lo que, con buen criterio, las autoridades españolas autorizan el envío directo de la película desde París hasta Cannes, sin pasar por un visionado completo de la película. La película se presenta en el Festival de Cannes prácticamente a ultimísima hora y gana la Palma de Oro. El cine español se las prometía muy felices, pero un par de días después, el Vaticano, a través de su órgano oficial, l'Osservatore Romano, tachaba de blasfema a la película. A partir de ahí, todo se viene a pique. El franquismo, después de no pocas vicisitudes, algunas de ellas muy curiosas, pero no tengo tiempo de exponerlas aquí, retira la condición de película española a Viridiana. A partir de entonces queda como una producción mexicana de Gustavo Alatriste y, en calidad de tal, fue difundida y exhibida internacionalmente hasta que, como decía al principio, en 1977 pudo verse en España. En 1982, el Tribunal Supremo revocó la decisión de las autoridades franquistas y devolvió a Viridiana la nacionalidad española. Hasta aquí una breve historia de lo que fue Viridiana, la intrahistoria de Viridiana. Me interesa destacar que con tamaño desatino el régimen de Franco hizo pagar un precio demasiado alto al cine español, porque privó a los espectadores de la contemplación de esta obra absolutamente clave de nuestra cultura. Pero también perjudicó a las nuevas generaciones de cineastas a las que se impidió una relación con la película como Dios manda. Los pocos que la vieron tuvieron que salir de España. Aquí había unas cuantas copias piratas, pero prácticamente no se tenía acceso a ellas, y el que quiso ver la película tenía que salir fuera de España, con lo que ello suponía en tiempos del franquismo. ¿Qué es lo que pasa en Viridiana? ¿Qué se juega en Viridiana? Pues yo creo que en Viridiana lo más granado de nuestra tradición realista se funde con el surrealismo y con la teología. En este sentido, he llamado a la intervención, a la conferencia, la he titulado a partir de estas 3 patas, ¿no? Realismo, surrealismo y teología. Viridiana es en realidad, lo ideal sería que ustedes la hubieran visto ya, pero si no lo han hecho, yo daré algunas notas que creo que les servirá para que comprendan lo que quiero decir. Viridiana es en realidad 2 películas en una, o cuanto menos cabe distinguir en ellas 2 partes claramente diferenciadas. La primera de esas partes se estructura en torno al fantasma de doña Elvira, la esposa muerta la misma noche de bodas de un ataque al corazón, y su encarnación en la novicia, la entonces novicia, Viridiana, a raíz de que ésta llegue a la mansión de don Jaime, viudo de doña Elvira y tío de Viridiana. La presencia de la novicia en su casa reactiva el deseo del tío, que fue cortocircuitado la misma noche de bodas.
Este tejido de aconteceres que he planteado muy someramente posibilita poner en escena a la película, entre otros, el tema del amor loco, l'amour fou, que dicen los franceses, un tema que era tan caro a los propios surrealistas franceses. La muerte por ahorcamiento de don Jaime y su correlato, la renuncia de Viridiana a volver al convento para acoger un pelotón de mendigos, son la bisagra que separa la primera parte de la película de una segunda que se estructura, en este caso, en torno a la convivencia de Viridiana, además de con los mendigos, con Jorge, un hijo ilegítimo de don Jaime y que también es heredero, como la propia Viridiana, de la mansión familiar. La formalización cinematográfica que se despliega en esta segunda parte de la película entronca con una corriente realista muy nuestra, que remontándose hasta Cervantes fue actualizada y enriquecida en el siglo XIX por dos de las figuras cimeras de nuestra novelística moderna, Galdós y Clarín, cuyos ecos resuenan límpidos, como vamos a ver después, en las imágenes buñuelianas. Pues bien, estas dos partes de Viridiana, primera parte y segunda parte, vienen engarzadas y nos encontraríamos aquí con la componente teológica de la película por la trayectoria vital de la protagonista, quien de novicia a punto de profesar, esto es, de joven conventual que va a entregarse a Dios, pasa a ser benefactora de un pelotón de mendigos, emprendiendo de este modo una tarea en la que también está muy presente Dios, al que Viridiana trata de encontrar ahora en el ejercicio de la caridad. Y, finalmente, Viridiana, desencantada, termina apostando por un encuentro directo y sin mediaciones ya religiosas de ningún tipo con el hombre. Estas son pues las tres componentes básicas a las que quiero referirme y en torno a la que se estructura la película. La surrealista, que se declina, pero no solo, aunque básicamente en la primera parte de la película, la realista en la segunda y la teológica en el nexo que sirve de unión a una parte y otra. Dado el tiempo del que dispongo, me voy a referir en primer lugar a una escena que pertenece a la primera parte de la película. Se trata de aquella escena en la que don Jaime, activado ya su deseo con la llegada de Viridiana, rebusca en el baúl de la esposa fallecida. ¿Quién es?
Bueno, la escena termina con un fundido a negro y fíjense ustedes que prácticamente no se dice nada en ella, solo don Jaime dice quién es, ¿no? Pero no se habla más en todo el fragmento. ¿Qué hemos visto en este segmento? Hemos visto a don Jaime cómo saca del cofre diversas prendas que están vinculadas al traje de novia de la esposa fallecida. Desde el corsé hasta el ramo de novia y pasando por el calzado, ese zapato de tacón blanco sobre el que la cámara llama especialmente su atención. Y don Jaime presta luego su cuerpo a esas prendas para, en una operación de travestismo fetichista no homosexual, mirarlos, vivificarlos, vestirlos, es decir, sacarlos de su estado de hibernación según un procedimiento que podemos pensar que es parejo al de su deseo, desencadenado de nuevo en él con la llegada de su sobrina. Don Jaime centra su atención en el zapato de tacón y en el corsé, metonimias que son muy recurrentes en Buñuel, portadoras de una elevada carga fetichista y sexual. En la película Diario de una camarera y en Ese oscuro objeto del deseo se presta especial atención al calzado y al corsé otra vez. Pero esa carga se potencia especialmente, se potencia extraordinariamente en esta película porque se trata del zapato y del corsé vestidos por la novia el día de la boda. No por casualidad, cuando don Jaime viste estas prendas, suenan las notas del Incarnatus es de Juan Sebastián Bach. Justo en el corazón mismo de este ceremonial comparece Viridiana, que es la auténtica destinataria de esas prendas, como se confirma, si ustedes han visto la película, unas escenas después. Por demás, en la chimenea, mientras Viridiana recoge la ceniza, apreciamos la morbidez de sus piernas, las piernas de la novicia, y que previamente, en una escena anterior, veíamos de una manera más radical cuando la novicia Viridiana, vestida con sus hábitos, desnudaba precisamente esas piernas de las medias. Unas piernas que son miradas con especial delestación por don Jaime. Su rostro lo hemos visto cada vez más recortado por un movimiento de la cámara hasta llegar a un plano muy cercano, un primer plano, al que Deleuze nombraría como imagen-pulsión, tratando de especificar así lo que en el sujeto se juega. Por su parte, la ceniza, depositada luego sobre la gran cama, junto al ramo de novia, conforma un collage en el que se dan cita el sexo, la gran cama, la boda, el ramo y la muerte, la ceniza, en una reunión típicamente surrealista que no dejará ya de planear por toda la película. Así, en la escena siguiente, insisto, si ustedes han visto la película, verán cómo una Viridiana narcotizada, pero visualmente muerta, queda a merced de su tío, entonces con las notas del Requiem de Mozart acompañando el fragmento. Atendamos ahora a la segunda parte de la película, aquella que, como antes señalaba, entronca con nuestra mejor tradición realista. Refiriéndose a la llegada desde Francia del realismo, Galdós apuntaba que en realidad se trataba de una repatriación, por cuanto ese realismo ya existió en nuestra tradición cultural, pero con una característica que había desaparecido en la modalidad francesa, el humor. Y llamaba por ello Galdós, en su prólogo a la Regenta, a que nuestros novelistas aceptaran el realismo-naturalismo francés, pero devolviéndole el humorismo y empleando, decía Galdós, en formas narrativas y descriptivas
conforme a la tradición cervantina. Pues bien, muchos años después, Buñuel atendería a este llamado, pero llevándolo no a la literatura, no al papel, sino al cine, es decir, a la pantalla. En su juventud, Buñuel, como tantos otros que por entonces comenzaban su carrera de escritor, no se interesó por Galdós, cuya obra le parecía anticuada y farragosa. Sin embargo, con el tiempo acabaría declarándose fervientemente galdosiano. Al margen de Nazarín y de Tristana, que son obras directamente llevadas al cine por Buñuel de las novelas de Galdós, las influencias galdosianas se diseminan por toda la obra de Buñuel. Y un buen ejemplo de ello, en esta película, es el pelotón de mendigos que irrumpe en Viridiana, un pelotón que parece directamente salido de la novela Misericordia. Vamos a ver otro fragmento. ¿Qué hace que no viene Concho? Ya se ha santiguado, pero no se levanta. Mucha rezadera es. Dicen que hasta nos va a pagar y todo, para que vivamos con ella. Ah, sí. Almas caritativas, acuérdense del pobrecito ciego. Una limosnita para el pobrecito ciego que no lo puedo ganar. Fíjense, por ejemplo, en esa imagen, ¿no?, del mendigo ciego. Es cierto que hay una patente concomitancia en el lenguaje de los mendigos, en los modos, pero también en el retrato de sus perfiles. Y ello porque tanto en el cine como en la novela ofrecen idénticas descripciones de los mendigos, en un caso mediante la imagen, allí donde la fotografía se hace cargo de esas asperezas del referente, y en el otro mediante la palabra, ¿no? La comparecencia del mendigo ciego a la puerta de la iglesia es absolutamente ejemplar en este sentido. Dice la novela Misericordia: ciego, uno de sus ojos está cerrado entre cerdosas pestañas, abierto el otro muestra su vacío de cuajado vidrio. El mendigo, con un niño pequeño cogido en brazos, pide limosna en la puerta de la iglesia. Palabras galdosianas que ofrecen justo la descripción de esa imagen que vemos en la película. Se suele destacar que Viridiana es depositaria de una buena parte de nuestra tradición literaria, como ya he comentado, y también artística. Por ejemplo, son frecuentes las referencias a su relación, como ya he dicho, con Cervantes, la picaresca o el propio Galdós, como también en el ámbito artístico con las pinturas de Velázquez, de Goya o de Zuloaga, entre otros. Sin embargo, es curioso cómo no se la ha relacionado con Clarín, que en algunos aspectos es tan cercano a Galdós. En los archivos que están depositados en Filmoteca Española puede comprobarse que entre los libros de la biblioteca de Buñuel figuraba un ejemplar de La Regenta publicado por MC en Argentina en 1946, una fecha en la que la obra de Clarín estaba o era prácticamente ignorada en España. Según confesión que hizo Fernando Castro Cardús, que era hermano de Julio Alejandro, el guionista de Luis Buñuel, tanto a su hermano Julio Alejandro como a Buñuel les hubiera gustado llevar La Regenta a la pantalla, porque, dice Fernando, les entusiasmaba esta novela, aunque consideraban que era muy difícil hacer un guión como ellos hubiesen deseado. Pero, aunque finalmente no se hiciera ese guión, aunque finalmente no se llevara La Regenta a la pantalla, no por ello esta obra deja de estar presente en las imágenes de Viridiana, entre ellas las que escenifican la gran cena orgiástica de los mendigos y que tanto molestó al Vaticano. Esta cena, esta imagen blasfema achacada a Buñuel como creador de ellas, había sido ya descrita en La Regenta.
Y es curioso cómo esto, este aspecto tan interesante, no se había dicho, no se había observado. Yo les voy a poner a ustedes el fragmento de la cena de los mendigos, eso que el Vaticano tachó de blasfemo, y luego voy a hacer una lectura de un breve pasaje de la novela de Clarín para que vean cómo esta escena estaba previamente trazada en la literatura. De esta acción tuya mierda acordar leñe. Ya verás cómo me acuerdo. ¡Suelta! Enelina, ¿Qué quieres? ¿sí? Sí. Enelina nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron mis papás. Con él se ha hecho la ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo no te he empujado, pero siempre está bien. Si no os estáis quietos, no os retrato. Y cuando yo diga alto, que nadie se mueva. Vamos, a prisa. A prisa. A ver que sus días. Señora Mario, ese sombrero no plata. Vamos, defiende. Tu refugio, recógete esa greña, mujer, que no se te ve la cara. Adivina, adivinanza. ¿Cuál es la de que pone la granza? ¡La gallina! ¡Vamos, estaros quietos! Tú no te muevas. Bien, esta parodia había sido ya actualizada en La Regenta, en una escena donde, como en Buñuel, se funden lo erótico y lo religioso. Se trata de la escena en el casino, donde, sentados en torno a la mesa en la que están cenando, Álvaro Mesía se dispone a contar a sus amigos noctámbulos que entonces le acompañan sus lances amorosos. Dice el narrador: sintió comezón don Álvaro de hablar, de contar sus hazañas. Este prurito era nuevo en él, no lo había sentido hasta que la regenta le había humillado con su resistencia. 2 o 3 veces intervino en la algazara para dar su dictamen tan lleno de experiencia en asuntos amorosos. Y todos se volvieron a él, y callaron los demás para oírle. Entonces habló, sin poder remediarlo, para satisfacer secreto impulso de rehabilitarse con su historia. Habló el maestro. Quitó el codo de la mesa y apoyó en ella los 2 brazos, cruzando las manos. Inclinó un poco la cabeza, con cierto misticismo báquico, y con los ojos levantados a la luz de la araña, con palabra suave, tibia, lenta, comenzó la confesión que oían sus amigos con silencio de iglesia. Los que estaban lejos se incorporaban para escuchar, apoyándose en la mesa o en el hombro más cercano. Recordaba el cuadro, por modo miserable, la cena de Leonardo da Vinci. Eso es lo que dice Clarín en La Regenta. Luego de introducir el tema del que se va a hablar por parte del maestro, así es como llamaban Jesús a sus discípulos, y convertirse éste en el centro de atención, todos se volvieron a él, se describe la solemnidad de un gesto. Inclinó entonces la cabeza, los ojos levantados a la luz de la araña, esto es, a las alturas, inmediatamente denunciado como impostura por ser tachado como cierto misticismo báquico. Tal es pues la inscripción en La Regenta de un Jesucristo paródico,
Un Jesucristo al que, sin embargo, todos escuchan hasta el punto de provocar una reconfiguración de la mesa. Los que estaban lejos, dice el narrador, se incorporaban para escuchar, apoyándose en la mesa o en el hombro más cercano. Una vez que se ha descrito esta escenografía, se produce entonces la sentencia del narrador. Recordaba el cuadro, por modo miserable, la cena de Leonardo. Nos encontramos pues aquí con la inscripción del revés paródico del simbólico cuadro de Leonardo. Su espiritualidad deviene en miserabilidad. El pasaje de la regenta prosigue así. De vez en cuando el silencio era interrumpido por carcajadas estrepitosas. El arte del seductor se extendía sobre aquel mantel ya arrugado y sucio, anfiteatro propio del cadáver del amor carnal. Y se vertieron y se rompieron algunas copas, y comenzó un baile flamenco con perfección clásica. No faltaron jaleadores, y sonaban palmas mientras cantaba el mediquillo con voz ronca y melancolía de chulo. Y comenzó una copla impía y brutal, alusiva a la sagrada imagen. Interrumpió Foja: señores, guerra al clero usurpador, ese clero que dispersa los hogares y hunde en alcantarillas inmundas, mal llamadas celdas, a las vírgenes del Señor, y que entiende que las entrega a Jesús entregándolas a la muerte. Frenéticos aplausos. Hasta aquí la regenta. Estamos, por tanto, ante una cena, esta de la regenta, ante la que se profieren carcajadas estrepitosas, se vierten y rompen copas, se baila y se cantan coplas impías, y por si esto no fuera suficiente, se declara la guerra al clero. Y en un giro acusadamente surrealista, se tacha esa mesa, a través de su mantel arrugado y sucio, de anfiteatro propio del cadáver del amor carnal, en una conjugación que convierte a la mesa en un marco donde el sexo, el amor carnal, deviene muerte, cadáver. Acudamos ahora a la escena que hemos visto de Viridiana. Hay en ella una idéntica reconfiguración en torno a la mesa, si bien el motivo ahora no es una lección sobre amor y sexo, sino la toma de una fotografía, y donde los noctámbulos del casino han sido sustituidos por mendigos. Se advierte en este sentido una mayor radicalidad en Buñuel en la perversión, porque eso está en sintonía con una escritura, la buñueliana, destinada a desenmascarar la pulsión cristiana que encarna Viridiana. Pero es interesante que atendamos a cómo se representa al despliegue formal que realiza Buñuel para convocar el cuadro de Leonardo. Después de enfatizar el rostro del mendigo ciego mediante un directísimo traveling de aproximación hacia él, la película congela el instante mismo en que las disposiciones de los cuerpos de los mendigos coinciden exactamente con los de la figura del cuadro de Leonardo. La imagen fotográfica, porque la película detiene el tiempo, esculpida, es troceada por medio del montaje en dos fotografías más próximas que subrayan la absoluta coincidencia de los gestos de las figuras de Buñuel y de Leonardo. La imagen cinematográfica es así sometida a una extracción del tiempo, termina convirtiéndola en fotografía, y a una operación de montaje según una formalización buñueliana destinada a emborronar el cuadro de Leonardo, esto es, a vaciarlo de su espiritualidad. Como en Clarín, la cena en Buñuel es a partir de aquí sometida a todo tipo de desplazamientos hasta devenir en una auténtica orgía de los mendigos. Pero en todo caso, de ella prevalece esa imagen emborronada de la cena, imagen que certifica que en Viridiana no hay Dios, no hay palabra de Dios, como de ello había dado cuenta ya una escena anterior, el rezo del Ángelus, donde el rezo de la oración es despedazado por medio del montaje al justaponerlo
con unas obras de albañilería que se hacen en la casa. Por eso, vacío de Dios, vacío del símbolo, cuando la Escritura, siempre magnetizada por ese vacío, la invoca, lo siniestro comparece en su lugar. Esa es la inscripción del cuerpo del mendigo ciego, ocupando en la cena de Buñuel el lugar de Jesucristo. Correlato cruel y bárbaro de don Álvaro Mesía, apellido nada casual, por cierto, relatando a sus amigos del casino sus lances de amor. Pero el tratado teológico buñueliano no acaba aquí, sino que alcanza también y muy especialmente el desenlace de la película. Allí donde, ya sin mediación religiosa alguna, Viridiana se encamina al encuentro con el hombre, encarnado en este caso por su primo. La otra toma puede estar allí al fondo, para 2 lámparas de pie que he comprado. Drives me mad. Shake, shake me doll, shake. Shake, shake me doll, shake. ¿Y la toalla? Shake me doll, shake. Shake your cares away. Is she fat or is she thin? I wish I knew what shape she's in. Shake, shake me doll, shake. Shake, shake me doll, shake. Shake, shake me doll, shake. Shake your cares away. Just where she's hiding in her dress. Shake, shake me doll, shake. ¿Quién será? Shake, shake me ¿Dónde doll, va? shake. Espera. Shake, shake me doll, shake. Shake your cares Entre. away. Though the front may seem I dig the way it moves and Viridiana. shake, shake me doll, shake. Shake, shake ¿Le ocurre algo? Shake, shake me doll, ¿Quería hablarme? shake your ¿En qué puedo servirla? Pase, Viridiana. Confieso que no esperaba su visita. We're gonna shake till after 3. Estábamos jugando a las cartas. No le extrañe que me divierta a mi manera. Las noches aquí son largas y uno las mata como puede. Pero siéntese. No te vayas, Ramona. Ven aquí. La señorita es muy sencilla y no le importa que te quedes. ¿Verdad que no? ¿Sabe usted jugar a las cartas, primita? ¿No? Venga, siéntese. Estoy seguro que le va a gustar. Siéntese tú también, mujer. Anda, siéntate. De noche todos los gatos son pardos. ¿Le gusta esta clase de música, Viridiana? Es un disco de moda. ¿Corte usted? Ah, sí. No me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. I love her and she loves me. We're gonna shake till after 3. Shake, shake me doll, shake. Shake, shake me doll, shake. Shake, shake me doll, shake. Shake your cares away. Shake your cares away. Shake your cares away. Viridiana se dirige
hasta la alcoba de Jorge, su primo, que en ese momento está divirtiéndose con la criada Ramona. Y así, después de soltarse el pelo, la otrora novicia y mujer caritativa con los mendigos se dispone a adentrarse en el universo humano, radicalmente humano, habitado por Jorge y Ramona. Pero en paralelo a ello, los atributos de la pasión de Cristo, a los que Viridiana se hallaba tan vinculada, son consumidos en el fuego, como es el caso de la corona de espinas, previamente denunciada como objeto punzante. Rita, la niña, se pincha con ella en la yema de los dedos. No deja de resultar interesante poner en relación estas imágenes con aquel pasaje de Madame Bovary en el que la protagonista se topa mientras remueve viejos cacharros con motivo de la mudanza que con su esposo van a hacer a Yonville con el ramo de novia. Dice la voz narradora de la novela de Flaubert, en traducción de Carmen Martín Gaite. Una mañana en que ella, se refiere a Madame Bovary, haciendo algunos preparativos para la marcha, estaba poniendo orden en un cajón, se pinchó con algo en la yema de los dedos. Era un alfiler de su ramo de novia. Lo tiró al fuego y ardió como si fuera paja. Luego se convirtió en una especie de roja sobre las cenizas, que se fue consumiendo poco a poco. Madame Bovary se quedó mirando cómo ardía. He aquí, pues, una patente afinidad entre la corona de Buñuel y el ramo de novia de Flaubert. De constituirse ambos en objetos simbólicos, vinculados respectivamente a la pasión de Cristo y al sacramento del matrimonio, pasan a convertirse en objetos punzantes que acaban siendo arrojados al fuego. Su crepitar es motivo de atención tanto para la mirada buñueliana como para la de la señora Bovary, que acusan el goce de la aniquilación, de la desaparición lenta que en ellos tiene lugar. En esta notabilísima operación de deconstrucción, tanto de la pasión como del matrimonio, el símbolo deviene pura ceniza, pavesas, como a través de la metáfora se encarga de matizar Flaubert, allí donde dice que los restos en combustión del ramo de novia acabaron levantando el bueno campana arriba como si fueran mariposas negras. Sabemos las consecuencias que en Madame Bovary acarrearía el vaciado del símbolo matrimonial. En Viridiana, por su parte, el vaciado simbólico de la pasión acompaña la definitiva conversión de la novicia en mujer hasta terminar esta con su total entrega al hombre, ya sin mediación simbólica alguna, en una relación que, como así explicita el final de la película, en este burdo ménage à trois que impuso la censura, se quiere propiamente sexual. Y con esto concluyo mi intervención. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Bueno, me he subido aquí sencillamente pues, para ofrecer a continuación un coloquio, unos minutos de coloquio con las preguntas que cualquiera de ustedes pueden hacerle a Pedro sobre alguna cuestión relativa o bien a la película, o bien a Buñuel, o bien a lo que crean conveniente. De manera que... O al currículum. De manera que aprovechen la oportunidad pues, para solventar alguna duda o para preguntar alguna cuestión al respecto. Yo quería preguntar, ¿se ha podido ver en esta escena como un preludio al plano secuencia? ¿En qué, al plano secuencia? Sí. ¿En qué escena? En la primera, sobre todo. ¿Eh? En la primera escena que has puesto. ¿La primera escena, la de la ceniza en la cama y demás? Sí.
Bueno, plano secuencia... No es puramente, pero la cámara se mueve con mucha libertad. Sí, pero es que el término plano secuencia lo entendemos como una operación de puesta en escena que precisamente en Buñuel, yo creo que a él lo que menos le interesaba era eso. Quiero decir, no se trataba de una planificación previa, encaminada, por ejemplo, como luego haría Berlanga, al trabajo del plano secuencia, ¿no? Sino que era, por decirlo de una manera sencilla, la técnica venía dada a partir de lo que las imágenes contaban. No había un trabajo previo. Entonces, la técnica en el caso de Buñuel es una cuestión que me preocupa muy poco. Lo que sí puedo decirle es que todo está ajustadísimo. Es decir, que yo que no analizo la película desde el punto de vista de la realización propiamente dicha, es decir, no me planteo por qué Buñuel mueve la cámara en un momento dado y en otro no, sino las consecuencias que ese movimiento tiene en la lectura que yo hago de la película. No sé si me entiende lo que le quiero decir. Es decir, que no era un cineasta preocupado en exceso por estos temas, sino yo creo que era al contrario, ¿no? Incluso se ha llegado a decir que Buñuel era muy burdo en este sentido, porque hacía unos movimientos con la cámara muy bruscos en ocasiones. Por ejemplo, lo hemos visto, qué sé yo, por referirme a uno de los fragmentos, en el fragmento de la famosa cena, hay un travelling directísimo que parece que va a chocar con la cara del ciego, ¿no?, cuando canta el gallo. Claro, ahí hay un subrayado muy notable que tiene que ver precisamente con ese rasgo de la escritura que antes decía, de marcar cuál es el lugar de Jesucristo, el vacío de Jesucristo. Ese mendigo, en ese momento, lo que aparece, lo que da a entender es que está ocupando un lugar que está siendo vaciado simbólicamente. Ahora, ¿ese movimiento es muy brusco o no es muy brusco? Pues no lo sé. Es decir, hay algunos cineastas que abogan por un movimiento de la cámara mucho más lento, mucho más... Aquí no, Buñuel pega el puñetazo, ¿no? Porque el trabajo del Buñuel surrealista, eso que Gilles Deleuze llama imagen-pulsión, que también he hablado, es literalmente un puñetazo a la mirada del espectador. Que, por cierto, empieza en su primera película haciendo toda una declaración de intenciones. ¿Cómo empieza el cine de Buñuel en Un perro andaluz? Cortando un ojo, literalmente, ¿no? Entonces, esos puñetazos vienen directamente incardinados a unos movimientos, a una técnica que puede considerarse muy burda, pero que desde luego, en mi opinión, surte un determinado efecto. Es decir, lo mismo que en la película, si ustedes la han visto, verán que hay un momento en el que el personaje del primo se encuentra con un objeto del padre, que es un crucifijo, navaja, es decir, es un Cristo crucificado que despliega una hoja de navaja. Claro, esa imagen, en el contexto en que Buñuel la cuenta, es un puñetazo surreal. Cuando luego, si esa imagen sobre la que la película nos llama la atención, la sacamos de ese contexto, es algo curiosísimo. Esas navajas las utilizaban las monjas en los conventos para pelar las naranjas, es decir, las llevaban colgadas. Bueno, pues fue tal el puñetazo que ese crucifijo supuso a partir de un trabajo de la técnica burdo al espectador, que el franquismo prohibió la venta de esos crucifijos, navajas, que se vendían en Albacete. Y algo realmente curioso, ¿no? Entonces, mucho más que los movimientos de cámara, a mí me interesan, no sé si hay alguien aquí interesado por la historia del arte, por los movimientos artísticos, me interesa ponerla en relación con determinados movimientos artísticos, ¿no? Por ejemplo, ese Cristo absolutamente miserable, ese revés de Jesucristo que aparece en la Última Cena, es un ready-made de Duchamp. ¿Qué hizo Duchamp con la Gioconda? Que era, por cierto, otro cuadro de Leonardo. ¿Qué hizo? Pintarle unos bigotes y emborronarla. Bueno, pues esto hace Buñuel con Leonardo, con la imagen de Leonardo, emborronarla. Entonces, más que la técnica, vamos a comparar este procedimiento formal
con otro que encuentra su parangón en la historia del arte, por ejemplo. El crucifijo navaja, otro puñetazo. ¿Qué pasa con el crucifijo navaja? Que es otro ready-made. ¿Qué hizo Duchamp con el urinario masculino de caballero? Lo sacó de la cadena de producción, le dio la vuelta, lo firmó, le puso la fuente y lo llevó al museo y lo convirtió en una obra de arte, un objeto manufacturado. Bueno, pues eso es lo que hace Buñuel. Saca el crucifijo navaja de la cadena de producción, ya digo que se vendían en las navajerías en Albacete, y lo lleva a la película donde produce un determinado efecto, igual que la fuente de Duchamp. Entonces, para los que estudien cine, incluso para los técnicos interesados por el cine, ¿no?, a la hora de tomar como ejemplo a Buñuel, por eso es inimitable. Yo creo que no se puede hablar ni de movimientos de planos escenas, son trabajos formales encaminados a un determinado fin que tiene que ver en la lectura que yo hago, que no quiere decir que sea la única, a la escritura. Es decir, la técnica actúa al servicio de la escritura, dejémoslo así. Por eso no se puede estudiar en un manual el cine de Buñuel. Sí da la impresión, ¿no?, que hay una reiterada toma de los pies, los zapatos, las medias, los pies, la pisada, parece como que Claro, porque ahí se inscribe la mirada fetichista. El cine de Buñuel es un cine muy fetichista. No sé si ustedes se han fijado en el detalle, es que claro, esto no era una clase, era una conferencia, pero cuando yo trabajo esto con mis alumnos, pues le paro la imagen y digo, fíjense ustedes en este. ¿Ustedes no se han dado cuenta que Viridiana llega un camisón talar y que cuando se sienta en la chimenea lo tiene por encima de las rodillas? Eso es imposible. Si uno lleva un camisón talar y se sienta, el camisón no se le queda por encima de las rodillas. Entonces, ¿eso se llama un fallo de continuidad? Pues no, eso está al servicio de la escritura. ¿Para qué en este caso? Para que las piernas de la novicia luzcan a la mirada del tío, que está absolutamente extasiado viendo esas piernas. Entonces, por encima de la verosimilitud, de la continuidad, de la técnica, está la escritura. Y esto solo lo hacen los grandes artistas, naturalmente. Un par de cosas, pero primero felicitarte por la lectura. Gracias. Estoy contigo totalmente que el cine hay que leerlo y buscar la simbología que oculta, ¿no? Sobre el tema de la intrahistoria de la película, has hablado del papel que tiene la censura. Evidentemente esa persecución político-religiosa de muchas películas las convierte en un mito que posiblemente no habrían llegado a ser si no hubiese existido esa persecución. ¿Existe un deseo real de provocación de buscar esa persecución por parte del autor? Hombre, vamos a ver, yo creo que en este caso no, porque al cine español le interesaba que Buñuel dirigiera una película en España. Y además que esa película fuera lo más conocida posible, como fue el caso porque triunfó en Cannes. Es decir, que no creo que hubiera eso. De hecho, uno se pregunta, porque no sé si ustedes saben, que en esta época la película tenía que pasar 2 veces la censura. Tenían que presentar el guión, y una vez que presentaban el guión, la censura hacía las observaciones oportunas, y si no lo respetaban, luego la película no se iba a ser censurada de nuevo, ¿no? Pero es que, aun cuando respetaran lo que se decía en el guión, terminada la película volvía otra vez a pasar a eso. Entonces yo he tenido, porque todos estos documentos hasta hace relativamente poco tiempo no se conocían, pero a raíz de, entre otras cuestiones, los archivos de Buñuel que han pasado a Filmoteca, etcétera, y algunas investigaciones que se han hecho, sí hemos tenido acceso a esos documentos. Entonces, curiosamente, uno se explica, ¿y qué dijo la censura en esto, no? Bueno, pues la censura, sobre todo el censor religioso, había 4 o 5 censores. Uno dijo que Viridiana era una tontería y que eso no se podía rodar, que eso era el hazmerreír de... Bueno. Otro dijo que, bueno, que no estaba mal la película, pero que no se entendía muy bien si cuando Viridiana la narcotizaban, el tío se acostaba con ella o no, que eso tenía que dejar muy claro la película de que no se acostaba. Cosa que efectivamente Buñuel hizo, lo dejó claro. Y luego, en la escena final, Buñuel tenía pensado que Viridiana fuera a su dormitorio y se acostara con él directamente. Entonces el censor religioso dijo, ¿qué cabeza cabe una mujer tan buena
Fíjense ustedes la lectura que hizo el censor religioso, ¿no? Una mujer tan buena y tan... ¿Cómo se va a entregar a su primo así por las buenas? No puede ser, eso lo tiene que cambiar. Entonces el propio Muñoz Fontán, esto está documentado, el propio Muñoz Fontán le dice a Buñuel, ¿por qué no piensa usted algo? Porque si no el censor religioso no... Pues yo qué sé, que en lugar de la cama, pues que haya una tercera persona, y entonces a Buñuel se le ocurre que allí puede estar la criada y jugar al tute. Pero claro, eso tiene un efecto todavía más escandaloso, porque es que el primo dice, nada menos, la degradación, de noche todos los gatos son pardos, no se vaya, Ramona, vamos a jugar los tres. Es decir, que la censura a veces tenía unas actuaciones realmente notables y propiamente esperpénticas, y este es un caso. Entonces, claro, yo creo, particularmente creo, que este guión pasó porque todos tenían muchas ganas de que Buñuel rodara en España. Luego las pagaron todas juntas, claro, porque luego ya dijo el Vaticano, se acabó, ¿no? Pero la película finalmente pudo hacerse, lo que es un milagro, como también es un milagro que interviniera Alatriste. Si Alatriste no interviene en la película, nos quedamos sin Viridiana. Porque es que el franquismo mandó quemar la película, o sea, hizo algo realmente llamativo, ¿no? Es decir, ya he comentado que Buñuel lleva a Francia una copia para que la sonoricen. Y gracias a esa copia, que se quedó fuera, Alatriste, que era productor también, reclamó sus derechos. Y dijo, yo no tengo nada que ver con lo que está pasando en España, yo he puesto un dinero en esta película y esta película se tiene que ver. Y los tribunales le dieron la razón, los tribunales. Entonces, el franquismo, que intentó decir con carácter retroactivo que no había dado el permiso de rodaje, fíjense ustedes qué disparate, o sea, decirle que no a una película que ya estaba circulando. Dijo, bueno, pues entonces no tenemos otra solución que quitarle la nacionalidad española y que Alatriste haga lo que quiera con ella. Y a pesar de que en los años 60, ya mediada la década de los 60, y bien entrada en los 70, en España hubo una cierta corriente que, como digo yo, aireó un poco el cine español, Viridiana no se pudo ver ni en salas de arte y ensayo. Y luego, lo más llamativo, en el año 70, cuando Viridiana estaba prohibida, dejan que Buñuel venga a España y haga Tristana. Es decir, Tristana la hace Buñuel, lo que pasa que ahí entramos en otro capítulo completamente diferente, ¿no? Entonces, claro, lo que en España se cargó completamente a Viridiana fue la crítica del Observatorio Romano, cuando dijo que era una película blasfema, precisamente, entre otras cuestiones, por la cena. Y ya lo había hecho Clarín. Ya lo había hecho Clarín. O sea, que Buñuel no fue el primero que hizo esto. Pero ¿qué pasaba? Que la regenta, en aquella... Bueno, primero leía muy poca gente. Entonces, la regenta estaba como... Y era literatura. Pero al cine iba mucho más gente que lectores había de una novela. Y entonces, claro, el franquismo, a raíz de lo que dice el Vaticano, se acabó. Y entonces la película no pudo verse en España. Pero, perdona, ¿crees que Luis Buñuel es más narrativo que técnico? ¿Más narrativo que? Técnico. Por supuesto. Buñuel no era nada técnico. Si es que yo creo que en Buñuel, como he dicho antes, la técnica le venía dada. Por el padre, más bien. Es decir, él no estudió nunca que se sepa cómo había que mover la cámara, nada, eso no le preocupaba, pero lo hacía, ¿no? Las breves lecciones que le dio el padre. Claro. Es que, no sé, porque es que Buñuel no hace cine para exhibirse técnicamente, como hacen otros directores. A él le interesan otros motivos. Y fíjense ustedes que en algunas ocasiones, porque él tenía un cámara, le daba unas instrucciones y el cámara, bueno, pues hacía lo que podía, ¿no? Y entonces iban a rodar algo y decía Buñuel, un momento, antes de que empezaran a rodar. Y iba Buñuel, no hacía nada, tocaba el vaso, ¿no? Lo ponía aquí, ya. Y como si la mano del artista tuviera que tocar aquello, y ahora ya la técnica que venga. Esa es la cuestión. Y de hecho, ya digo que cada vez menos, pero se ha tachado a Buñuel de muy burdo desde el punto de vista técnico. Por lo que he dicho, esa violencia de los movimientos, todo eso, ¿no? Que están plenísimamente justificados, claro, en la lectura por lo menos que yo hago.
Es decir, que lo que pasa es que luego Buñuel a lo que ha llevado básicamente es, yo recuerdo los cineclubs que se hacían, pues claro, cuando Viridiana se autoriza en el año 77 y se ve las primeras veces, la gente iba en masa a ver Viridiana. O como cuando se proyecta en Televisión Española en el año 83, Una noche del sábado. Es decir, va a correr, esta noche va a correr la sangre, pero no corrió ninguna sangre, es decir, que Viridiana ya nos cogía con unas cuantas zurras, como decía Fernández Santos, en las costillas, para que nos escandalizáramos, ¿no? Entonces, no era para tanto. ¿Qué supuso eso? Pues eso, en definitiva, lo que supuso es una publicidad para la película realmente extraordinaria. A la triste, con todo el dinero que se gastó en el divorcio y demás, estaba contentísimo, hasta el punto que le permitió a Buñuel, como premio, le dijo a Buñuel, como premio de lo bien que ha funcionado Viridiana, va a hacer usted la película que quiera con total libertad. Yo le voy a dar el dinero, y hizo El Ángel Exterminador. Y ustedes ven El Ángel Exterminador, hay una vuelta de tuerca surrealista, ¿no? Bueno, pues El Ángel Exterminador aparece como agradecimiento de A la triste a Buñuel por el éxito, por la publicidad que se le había hecho en España y en Italia a Viridiana. ¿La última te parece, Pedro? Yo por mí, encantado, la penúltima. A ver. Allí hay una palabra pedida. Yo quería saber qué significado tiene la comba que aparece, la cuerda de la que tiene la niña. No lo oigo, ¿tú lo oyes? La comba de la niña cuando... Bueno, ahí eso ya nos metemos en otro tema. Ahí nos metemos en... Sí, bueno, vamos a ver, es una pregunta interesante, muy interesante, pero eso hay que haber visto la película. La película, como he dicho, tiene dos partes muy distintas. Y las partes se unen una con otra, bien a través, lógicamente, del trayecto vital de Viridiana, para ver ese tratado geológico de Buñuel, tratado teológico de Buñuel, o también una película con otra se pueden engarzar a través de determinados objetos, entre ellos la comba. ¿Cómo aparece la comba en la primera parte de la película? Vinculada al deseo del viejo. El viejo, que es de don Jaime, antes de que llegue Viridiana, le ha comprado a la niña una comba para que la niña salte y él vea con delectación ese movimiento. Es decir, que la cuerda, la comba, está vinculada al deseo perverso de don Jaime, en primer lugar. Pero es que luego don Jaime se termina ahorcando. ¿Y con qué se ahorca don Jaime? Con la cuerda. ¿Qué une la cuerda? Deseo perverso, deseo sexual perverso y muerte. Pero es que luego, en la tercera parte, ya la tenemos en la primera parte y en el nexo, pero es que luego en la segunda parte, ¿dónde está la cuerda? En el mendigo, que se la pone a modo de cinturón. ¿Y qué hace ese mendigo? Intenta violar a Viridiana. Pero cuando la va a violar, ¿qué hace el otro compañero? Le pega un golpe en la cabeza y lo mata. ¿Qué hace entonces la cuerda? Vincular otra vez el deseo sexual perverso y la muerte. Entonces, todo este cúmulo de asociaciones viene en realidad de ese collage que les he puesto en el fragmento, donde sobre la cama aparece el ramo de novia, la gran cama y la ceniza. Bueno, pues uno de los objetos que sirven de unión a las dos partes y en el que encarna esta dialéctica sexo-muerte es en la comba. ¿No crees que por eso se suicida? Porque él con la cuerda, evidentemente, pretendía acostarse con la sobrina, que no lo hace como... Bueno, pero es que esto ya es muy... Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Tendemos a veces a psicoanalizar al personaje. Y ese no es el interés de Buñuel. El interés de Buñuel no es psicoanalizar al personaje, es poner de relieve unos temas que a él le preocupan. Lo que pasa es que los personajes están al servicio de eso. ¿Por qué creen ustedes que la escena de la ceniza aparece con Viridiana sonámbula? Pues porque Buñuel tiene que justificar de alguna manera que en la cama está, es lo que decía, la técnica al servicio de la escritura y el actor también.
Entonces, no tendría sentido que Viridiana novicia llegara, cogiera un puñado de ceniza y lo pusiera en la cama. Entonces, ¿cómo justifica? Porque a lo que le interesa a Buñuel es esa asociación. ¿Cómo justifica esa vinculación entre el matrimonio, la cama, la muerte, etcétera? Pues convirtiendo a uno de los personajes en un sonámbulo que no sabe lo que hace, o que está regido no por un yo, para que en el plano narrativo se justifique que la ceniza aparece en la cama. Eso en Un perro andaluz no le hubiera preocupado, porque en Un perro andaluz Buñuel se declaró surrealista por excelencia, no tenía que justificar nada. Es decir, un señor levantaba la mano y de la mano aparecían hormigas. No tenía que justificar nada. En Viridiana no, porque Viridiana era una película comercial. Entonces, ¿de dónde sale eso? Pues eso sale, igual que en la técnica, de una actriz que yo la pongo a mi servicio para que lleve de la manera más narrativa posible la ceniza a la cama. Entonces, don Jaime no es que quiera ahorcarse o no quiera ahorcarse con la cuerda, o sea un perverso o no lo sea, porque la película no da a entender, porque la película es muy compasiva con los personajes. Es decir, ¿qué es lo que le pasa a este hombre? Pues este hombre, porque cuando va a hacer el amor con su mujer se muere en la misma noche de boda, que lo dice él. Y claro, a partir de este momento este hombre queda totalmente descolocado. Guarda la ropa en un baúl y ahí se queda hasta que llega Viridiana. Y cuando llega Viridiana, hay una escena en la película que él la mira y le dice: ¿cómo te pareces a tu tía? Claro, Viridiana está encarnando el fantasma de la esposa muerta. Entonces no quiere acostarse con Viridiana porque sea un perverso, sino porque quiere hacer algo imposible, por eso no puede, que es que retroceder para vincularse con eso que le pasó tan grave la noche de boda. Lógico, si lo leemos desde ese punto de vista, totalmente lógico. Pero claro, eso es imposible. Este hombre se ha quedado aislado del mundo y es imposible. Como le propone a Viridiana que vista de novia, Viridiana para complacerlo lo hace, y el vestido de novia se convierte en un disfraz. El vestido de novia, por cierto, es otro, como la cuerda, otro operador que une las dos partes de Viridiana. El vestido de novia sale del baúl, lo viste Viridiana como disfraz, y luego los mendigos lo utilizan en la parodia de la cena como máscara carnavalesca. Si ustedes la ven, el mendigo leproso se coloca el corsé, y luego, para colmo, el mendigo ciego con el palo va dándole al velo de novia que se le enreda entre los pies. Es decir, lo mismo que hace Flaubert en Madame Bovary de otra manera, ¿no? Entonces, todo eso está al servicio de la escritura. El que empieza, ¿y por qué se habrá suicidado don Jaime? ¿Y por qué se habrá suicidado con la cuerda? No, es al revés. Nosotros no nos tenemos que preguntar eso, porque además cada uno podríamos opinar lo que nos diera la gana, porque eso no está en la película. Lo que pasa que nosotros tendemos siempre a identificarnos con algo de la película que sea como nosotros, y esos son los personajes. Y entonces nos ponemos en la piel de los personajes. Pero a Buñuel no le interesa eso. A Buñuel le interesa una serie de objetos, una serie de personajes que él, como un gran mago, pone a su disposición para plasmar determinados temas. Muy bien. Bueno, sé que seguramente habrá producción de más preguntas, o habrá producción de más preguntas, pero vamos a dejarlo por aquí. Yo simplemente quería, para terminar con el acto de conversación pública de hoy, evidentemente agradecer muchísimo la presencia de Pedro, las palabras con las que nos ha ilustrado ese, vamos a llamarlo breve análisis, pero muy interesante de partes de escenas de la película, porque como estamos viendo, tiene muchísimas más lecturas. Y yo lo que he estado pensando, conforme has estado contestando a las preguntas, si Sigmund Freud hubiera cogido esta película como cogió a Leonardo da Vinci, entonces vamos, un río de tinta, claro, pues sí. Porque muchas veces tendemos, como dicen, ¿no?, a lo que es el análisis psicoanalista psicológico, pero sobre todo desde el psicoanálisis, ¿no? Claro, porque ahí mezclamos el tema de los símbolos, la sublimación de los símbolos,
lo que sería también el arquetipo, los arquetipos, que después Jung lo desarrollaría posteriormente. Y claro, ahí también, y es una de las cuestiones que me quedo, y creo que como algo muy importante que ha comentado Pedro, ¿no? Y que debemos tener en cuenta, la relación que el cine tiene con la historia del arte, con el arte. Él ha hablado de realismo, ha hablado de surrealismo, pero es que hay también simbolismo, que es otro movimiento también artístico muy importante. Y bueno, también con la época de Viridiana, en los años 60 y al final de los 50, cuando está apareciendo el arte conceptual, después de Duchamp, ¿no? Que aparece el arte conceptual, y todo esto, pues claro, literatura, arte y cine, arte en el sentido de las otras artes plásticas, tienen que estar siempre perfectamente imbricados a la hora de realizar un análisis medianamente de lo que realmente nos quiere mandar como mensaje el cineasta. En este caso, mucho más directo por parte de uno, como Pedro ha dicho, la técnica le importaba un pepino, pero sí que le importaba el mensaje que queríamos, ¿no? Entonces, nos lo ha dejado tan claro Pedro, que ahora lo que hay que hacer es ir a casi de Viridiana, ¿no? Porque el que no lo haya visto todavía, me parece. De manera que, Pedro, muchísimas gracias, y creo que se merece un aplauso. Vale, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.